Muy buenas tardes para todos. Nos disculpan pues en primera instancia por la demora en iniciar, hubo unos problemas técnicos con la transmisión, pero bueno, ya solucionamos. Si tienen compañeros, conocidos que estén intentando, diga que lo vuelvan a intentar en el mismo link. Buenas tardes. Que ya tenemos pues la transmisión en este momento. Agradecemos pues al apoyo técnico por la solución. Entonces, bueno, si no es más, demos inicio a esta segunda actividad del módulo 3 del EATEC 2020. En nombre del comité organizador y de la Corporación Universitaria Remington, les damos la bienvenida a este taller en el módulo de estructura sísmica y materiales. El taller consta de ejercicios de ingeniería sísmica. Estará con nosotros el ingeniero Steven León Berrío. Él es ingeniero civil y especialista en estructuras de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado como docente en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid y en la Corporación Universitaria Remington. También se ha desempeñado como regidor estructural del municipio de Sabaneta. Les recuerdo a todos los participantes que este taller es más interactivo. El profesor va a dar pues su temática y en la plataforma va a haber un espacio de preguntas en los que pueden ir copiándolas por ahí y en el transcurso de la charla las vamos a ir respondiendo. No las vamos a dejar para el final, sino que las vamos a responder durante la conferencia. Y recuerden también llenar la encuesta de satisfacción de participación. Entonces, ingeniero, le doy la bienvenida al evento y gracias por la participación. Perfecto, muchas gracias. Agradezco también a las personas que organizaron el evento en la Universidad Remington por la invitación, por la oportunidad de estar acá y compartir este conocimiento o parte del conocimiento de la ingeniería sísmica. Procedo entonces a dar inicio al evento con la temática como tal. Me gustaría que me confirmaran si me están escuchando bien, si se ve bien mi presentación, si el sonido está bien. Sí, así es, todo en orden, todo en orden. Perfecto. Bueno, la temática que vamos a trabajar hoy es ingeniería sísmica como tal, diseño sismorresistente. Vamos a tocar algunos temas de cargas a nivel normativo. Vamos a hablar de comportamiento estructural, vamos a hablar de periodo estructural, todo referido pues a la parte de las estructuras como tal. Entonces, antes de entrar en tema como tal en lo que nos compete la tarde de hoy, me gustaría como hacer esta aclaración. Nada, el conocimiento que acá muestro es de autoría mía, todo hace parte de la investigación científica y el trabajo de los colegas dedicados a la investigación como tal. Yo simplemente soy un elemento permeable a través del cual el conocimiento fluye. Entonces me gustaría dejar esta nota para que tengamos claridad. De antemano expreso disculpas por las inexactitudes que estas diapositivas puedan tener. De todas maneras, lo importante es que el conocimiento se transmita y esa es la intención principal el día de hoy. Bueno, hablando de diseño sísmico basado en fuerzas, básicamente en el diseño como tal, diseño estructural que nosotros hacemos típicamente, lo que tenemos como herramienta fundamental es básicamente la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, recordemos que básicamente es fuerza por aceleración, masa por aceleración, en donde conceptualmente para el cálculo de las cargas sísmicas de una edificación vamos a encontrar como insumos fundamentales la masa de la estructura y la aceleración. Lógicamente que la aceleración es la aceleración del terreno. Entonces, bajo esta filosofía de diseño, nos encontramos que la estructura no tiene o las estructuras no tienen ninguna capacidad de disipación de energía ante cargas gravitacionales, en caso tal de que la estructura por solicitaciones se vea sometida a unas cargas gravitacionales mayores
a las cargas o a las capacidades que pueden desarrollar los elementos, nos vamos a encontrar un colapso inminente de la estructura. Luego, la estructura por carga sísmica sí tiene una capacidad de disipación de energía. Capacidad de disipación de energía que se da a través del movimiento, a través de las oscilaciones de la estructura como tal. Esas oscilaciones laterales se dan gracias a un mecanismo interno en los elementos estructurales que se consigue mediante refuerzo de confinamiento. Es decir, los estribos suplementarios, los estribos cerrados que vemos típicamente en las columnas y en las vigas de nuestros edificios van direccionados en ese sentido. Básicamente esos estribos son los que proveen a nuestras estructuras de la capacidad de disipar energía sísmica mediante movimiento. Entonces, esos son dos conceptos fundamentales de la filosofía de diseño para diseño basado en cargas. Entonces, como vemos en la primera imagen, si una estructura es vencida por unas cargas gravitacionales o es atacada por unas cargas gravitacionales que ocasionen que se excedan las capacidades de los elementos, la estructura no disipa esa energía, no está en capacidad, mientras que si la estructura se ve sometida a un régimen de cargas sísmicas, lógicamente si hay una buena etapa de diseño y de construcción y hay una buena provisión de estribos, la estructura debe estar en capacidad de asumir esas deformaciones, inclusive en el rango inelástico, como lo vamos a ver más seguidamente. Entonces, como vemos en la segunda imagen, vemos una estructura que posiblemente fue bien diseñada, fue bien construida, posiblemente tuvo una buena provisión de estribos en las columnas, una buena disipación de energía y la estructura se logró mantener en pie. Entonces, son dos aspectos fundamentales del diseño basado en fuerzas. Entonces, como les decía, una de las herramientas, o por no decir que la más importante en el diseño sismorresistente, bajo la filosofía y las técnicas que usamos en la actualidad, es la segunda ley de Newton. Entonces, eso se lo debemos a Isaac Newton, la segunda ley, en donde hay una proporción entre de la fuerza sobre un cuerpo y con la masa del cuerpo y la aceleración aplicada en el cuerpo. Entonces, nosotros nos ocupamos de las cargas sísmicas conociendo la masa de la estructura que se puede cuantificar porque se conocen las dimensiones de la estructura, se conoce el material estructural y con base en esas dimensiones y el material estructural se determina una fuerza que a su vez depende de la masa y la aceleración. Luego la aceleración es una señal sísmica que se aplica a la estructura en la base. Como puede verse en la tercera imagen, esa señal correspondiente a la aceleración basal es una señal compleja, es una señal bastante compleja que de hecho pues no permite o sería muy complejo dar una formulación f de x para esa fuerza. Entonces básicamente los tratamientos matemáticos para determinar esas fuerzas desde un punto de vista realista, y más seguidamente lo veremos, son tratamientos complejos que involucran mucho la implementación de métodos numéricos. Ese cortante sísmico basal, bajo la dirección de estudio, lógicamente no se tiene conocimiento de la dirección de aplicación de ese cortante, de esa fuerza sísmica. Por lo tanto, como lo veremos más adelante, la norma sismorresistente nos plantea la aplicación o el cálculo de la estructura bajo unos famosos efectos ortogonales que de cierta manera nos ayudan a determinar o a combatir esa incertidumbre de la dirección de aplicación o de la dirección de llegada de la fuerza sísmica, del cortante basal. Entonces, la técnica esencialmente consiste en determinar adecuadamente ese cortante basal, que como lo vemos en la quinta imagen, ese cortante basal depende de la masa, la aceleración de la gravedad y un coeficiente, una fracción de la gravedad, que lo vamos a ver muy claro en las diapositivas siguientes. Vamos a ver que ese valor de S sub A que aparece en la quinta imagen simplemente es una fracción de la gravedad y que se extrae de un espectro de aceleraciones de diseño que lo veremos más adelante.
Entonces la técnica básicamente consiste en determinar adecuadamente ese cortante basal y distribuirlo en altura. Posteriormente aplicar una técnica de análisis estructural para establecer las deformaciones de la estructura, las solicitaciones, los momentos, las axiales, los momentos torsores, los momentos flectores. Entonces, básicamente ese cortante basal se determina como lo ven ahí. El valor de la aceleración gravitacional es un dato perfectamente conocido. Hablemos ahora de la masa de la estructura. Entonces recordemos que los insumos fundamentales para el análisis estructural son conocer las cargas, conocer la geometría, la topología de la estructura, el arreglo viga-columnas, conocer la geometría de la sección transversal, el primer momento de área, el segundo momento de área, el momento de inercia polar, conocer también las cargas gravitacionales, las cargas laterales, llámese en sismo, viento, conocer cargas gravitacionales, conocer el material y la geometría. Y lógicamente en una cuarta instancia los apoyos. Entonces básicamente son los insumos fundamentales con los que se calcula una estructura. Entonces hablando de la masa de la estructura, nos encontramos que la norma sismorresistente nos da herramientas. Recordemos que si conocemos la densidad de un material y yo conozco la geometría de ese material y si de cierta manera puedo puedo cuantificar el volumen que ocupa cierto cuerpo, entonces conocida la densidad y conocido el volumen puedo estimar o hacer un estimativo bastante aproximado de la masa de ese cuerpo. Entonces ese es uno de los principios o una de las herramientas que la norma nos ofrece, las densidades de algunos materiales para con ellos calcular las masas de los diferentes miembros estructurales. Entonces nos van a definir el material estructural. Tenemos concreto estructural, ya hemos trabajado y conocemos ampliamente que la densidad está por el orden de 2.400 kilogramos por metro cúbico, es bastante pesado. También podemos hablar de mampostería estructural, en donde encontramos una masa aproximada, una densidad aproximada de 1.500 kilogramos por metro cúbico. Más adelante veremos un cálculo detallado aproximado de esa densidad. Hablando de estructuras metálicas, encontramos la densidad del acero como tal, lo hemos trabajado ampliamente, 7.800 kilogramos por metro cúbico, y lógicamente la madera. La madera también es un material estructural, de hecho los 4 materiales estructurales que acá muestro son los materiales estructurales que la norma permite para ser utilizado en estructuras sismorresistentes. La densidad de la madera es un dato pues bastante amplio, es un rango de posibilidades porque hay diferentes tipos de madera. Si mal no recuerdo, la norma nos da valores de hasta 75 tipos de maderas. La que le presento acá, este dato de 550 kilogramos por metro cúbico, es la densidad de la madera de abarco ampliamente utilizada en cubiertas. Entonces, en el cuestión de la madera nos vamos a encontrar una gama gigantesca de posibilidades. Si conozco la sección transversal debidamente acotada, llámese una sección de concreto, una sección de acero, pues esto me va a posibilitar el cálculo del volumen para con la densidad calcular la masa. Obviamente la geometría en 3D de la estructura, en donde son necesarias las distancias entre ejes, las alturas entre los diferentes niveles, con esto conocer la topología de la estructura y hacer el cálculo completo de la masa de la edificación. En esa geometría 3D obviamente vamos a tener debidamente acotado las distancias entre ejes estructurales y esto nos va a posibilitar el cálculo de la masa de la estructura. Obviamente aplicando al principio o al concepto de densidad que es igual a masa sobre volumen, podemos simplemente calcular la masa como el producto de la densidad por el volumen de la estructura. Entonces sería pues como la técnica para estimar la masa de la edificación, en donde los datos de entrada son las densidades de los materiales, obviamente conociendo con antelación el material estructural. Haciendo un estimativo detallado que les quiero mostrar de la mampostería, pongo como ejemplo este muro, en donde tenemos un muro básicamente constituido por 12 hiladas de adobe de arcilla cocida, el cual tiene ciertas dimensiones, tiene aproximadamente 40 centímetros de longitud cada pieza y una altura aproximada de 20 centímetros,
Lógicamente las dimensiones que acá muestro están medidas en milímetros. Tenemos unos espesores de mortero de pega de aproximadamente 10 milímetros en junta vertical y junta horizontal. Entonces, haciendo un cálculo muchísimo detallado, porque la masa de la estructura va básicamente a regir todo el diseño. Recordemos que estamos apelando a la segunda ley de Newton para estimar las fuerzas sísmicas. Entonces, por lo tanto, debemos hacer un adecuado y lo más aproximadamente posible cálculo de la masa de la estructura, porque eso nos va a delimitar la fuerza sísmica y con ello el cumplimiento de las deformaciones laterales y con ello las demandas de la estructura y con ello a su vez el cálculo del acero de refuerzo. Si yo tengo una estructura muy pesada, van a ser mayores deformaciones, mayores solicitaciones en los elementos y por ende vamos a tener mayores cantidades de acero de refuerzo que pueden eventualmente alterar o pegarle un golpe fuerte a la economía del proyecto. Entonces acá quise hacer un ejercicio bastante simple, pero lo más detalladamente posible. Tomé una pieza de mampostería de las que usualmente utilizamos en muros divisorios, aunque esta pieza de perforación horizontal puede implementarse también en la construcción de muros en mampostería confinada. Entonces quise hacer el ejercicio y lo que hice fue algo experimental, simplemente tomé la pieza y la pesé en una báscula electrónica y no sé si alcanzan a ver el número, pero el resultado que obtuve fue 5.91 kilogramos, es decir que la pieza pesa aproximadamente 6 kilogramos. Medí la pieza y tenemos un espesor de pieza de 96 milímetros, que sería el grueso de la pieza. La cota que vemos de 188 milímetros sería el alto, la altura de la pieza, que llama en el argot, en el mundo de la mampostería se llama tizón, si mal no estoy. Y tenemos una longitud de 387 milímetros, es decir, tenemos las dimensiones de la pieza: ancho, altura, longitud y grosor, espesor. Lógicamente, la mampostería como tal está constituida por 3 elementos, estructuralmente por 2 elementos, que serían la pieza como tal y también el mortero de pega. Pero si lo vemos desde el punto de vista de un muro divisorio, nos vamos a encontrar 3 elementos. Tendríamos la pieza como tal, tendríamos el mortero de pega y adicionalmente los pañetes o los revoques, y estaríamos por definir si se trata de un muro revocado en ambas caras o solamente por una cara. Entonces, haciendo un estimativo aproximado de la masa del mortero, porque la técnica será entonces definir cuánta masa tiene, cuánto pesa ese muro y estimar su volumen, y teniendo la masa y el volumen podría calcular la densidad de una manera muy aproximada para este caso de la mampostería. Entonces, haciendo el cálculo del área, de la tapa del muro como tal, ahí tenemos el producto, traté de llamarlo área global, por eso el subíndice G. Ahí tenemos el producto de 1191 milímetros por 2386, eso nos da un área bastante grande, que esa sería el área global. Con el fin de estimar el área del mortero de pega, simplemente al área global le quito el área que ocupa el mortero de pega. Entonces, básicamente encontramos que si al área global, que es el área total del muro, le resto el área de las piezas, las que están completas y las que están a la mitad, si hago esa diferencia voy a encontrar el área del mortero de pega y encuentro también el resultado, que es un número bastante grande. Adicionalmente, con el área del mortero, si la multiplico por el espesor de la pieza, me encuentro el volumen y lo puedo dar en milímetros cúbicos o en metros cúbicos, y con ese volumen puedo estimar la masa. La norma sismo resistente desde este punto de vista nos da una herramienta, nos da la tabla B32-1, en donde están las densidades, como lo veíamos en la diapositiva anterior, y me apodero de la densidad del mortero de pega para mampostería. En ese caso, la densidad del mortero de pega para la mampostería, la norma nos establece que está por el orden de 2100 kilogramos por metro cúbico. Simplemente hago el producto de la densidad por el volumen y obtengo lo que pesaría el mortero de pega
de ese tramo de muro. Encuentro una masa de 223 kilogramos. Entonces la intención con esto es sensibilizar, tener plena conciencia de los materiales, de la masa de los materiales, de la importancia que tiene hacer un adecuado cálculo de las masas para con ello aproximarnos a las cargas sísmicas reales y hacer un diseño racional en cuanto a las deformaciones que se obtienen y en cuanto a las solicitaciones y el acero de refuerzo que vamos a disponer en el elemento. Entonces ahí tenemos la masa del mortero de pega, está por el orden de 223 kilogramos. Para el tema de los adobes o de las piezas, hago un tratamiento un poquito diferente. Lo que hago es tomar la masa que medí a través de la báscula electrónica y lo divido por la longitud. Esto se llama una densidad lineal. Recordemos que hay dos tipos de densidades, la densidad dada en kilogramos por metro cúbico y la densidad dada en kilogramos por metro. Una es una densidad que hace referencia a un volumen y la otra es una densidad que hace referencia a una longitud. Esta densidad lineal es ampliamente trabajada en cables catenarios, entonces trato de hacer lo mismo. Para el tema de los adobes simplemente tomo la masa que cuantifique a través de la báscula electrónica y lo divido por su longitud y de esa manera encuentro la densidad lineal con el único fin de, con la longitud total de las piezas, es decir, si yo tomo todas las piezas completas y también las que están partidas a la mitad, si las tomo todas y las uno, ¿cuál sería su longitud? Precisamente ese es el cálculo que les muestro acá. Tendrían una longitud de aproximadamente 9.22 metros. Lógicamente, si hago el producto de la densidad lineal por la longitud total que ocuparían las piezas, pues voy a encontrar la masa de los adobes. La masa de los adobes está por el orden de 141 kilogramos. Entonces, en un tramo de muro tan pequeño, observen la masa que se nos está acumulando. Ahora vamos con el mortero de pañete. Simplemente tomo el área global, que la calculé cuando estimé la masa del mortero de pega, y la multiplico por los espesores. Vamos a considerar espesores de revoque o de mortero de pañete del orden de 1.5 centímetros. Y vamos a considerar que el muro está revocado en ambas caras. Nos vamos a encontrar un volumen de 0.0853 aproximadamente. Es un cálculo muy sencillo, que es el área global por el espesor. Obviamente el espesor como resultado de sumar el grosor de la pieza más 2 veces el espesor del mortero de revoque. De esa manera tenemos el volumen y el mortero de revoque. Bueno, este mortero de revoque, algunas referencias establecen un valor aproximado de 1850 kilogramos por metro cúbico. Es destacable que las fuentes que consulté para este dato hacen referencia a este valor de densidad de mortero de pañete o revoque estando en estado fresco. Luego él pierde humedad con el tiempo a medida que fragua el mortero y esa densidad se disminuye. Esto ya es criterio del ingeniero. También pueden hacer el cálculo, se podría hacer el cálculo considerando el mortero de revoque en un estado ya endurecido, en donde ha perdido agua y es una densidad menor. Eso ya es criterio del ingeniero como tal. Apelando nuevamente al concepto de densidad, puedo calcular la masa del mortero y me encuentro que es aproximadamente de 157 kilogramos. De esa manera puedo estimar la densidad de la mampostería, apelando al mismo concepto. Densidad es igual a masa sobre volumen. Para el cálculo de la masa simplemente hago la sumatoria de lo que es la masa del mortero de pega más la masa de los adobes más la masa del mortero de revoque o pañete y eso me da 522 kilogramos. Entonces, nuevamente, lo importante es tener conciencia del peso de los materiales para hacer un adecuado cálculo de las cargas sísmicas. Nuevamente destaco que es un muro muy pequeño, un muro corto, una longitud en planta de 1191 milímetros, aproximadamente 1.20 metros, y en esos 1.20 metros me encuentro que ese muro pesa 522 kilogramos. Entonces las fuerzas sísmicas que se utilizan en ingeniería sísmica para el diseño de nuestras edificaciones son fuerzas bastante grandes. Entonces ahí tenemos la masa de lo que pesaría ese tramo de muro
nuevamente por el volumen, siendo el volumen el producto del área global, nuevamente por el grosor de la pieza mampostería más 2 veces el revoque. Entonces, si hago ese producto, encuentro el volumen y nuevamente, si apelo al concepto de densidad, me encuentro finalmente para la densidad de la mampostería un valor de 1458 kilogramos por metro cúbico, completamente compatible con el que les di anteriormente en la diapositiva anterior, de cerca de 1500 kilogramos por metro cúbico. Entonces ahí tenemos unas foticos, más o menos así se ven los muros divisorios. Sería como una fotico aproximada de lo que es el proceso constructivo. A continuación, el tema de la densidad de la madera, pues realmente no hay mucho que decir. La norma en el título G nos da 6 tablas para 6 grandes grupos de madera, y para cada una de esas, para cada uno de estos nombres científicos corresponde un nombre vulgar. En la tabla se me perdió, en la tabla GB4 encontramos el abarco, que sería nombre vulgar, el que les mencioné al comienzo, que tiene una densidad aproximada, en donde ven las iniciales de B, de 550 kilogramos por metro cúbico. Entonces, en cuanto a la madera como material estructural, la norma sismo resistente simplemente nos da la herramienta, la densidad para el cálculo de las cargas. En el espectro de respuesta, recordemos siempre, recordemos que vamos a trabajar, vamos a apelar a la segunda ley de Newton para el cálculo de las cargas sísmicas. Entonces, determinada la masa de la estructura, lo único que me falta para entrar a la ecuación de Newton, lo único que me falta es la aceleración. Luego, es la aceleración del suelo, pero realmente recordemos que es un fenómeno bastante complejo. Precisamente por la distribución de las aceleraciones como tal. En la primera imagen que les muestro nos encontramos en la parte inferior el acelerograma del sismo El Centro, si mal no recuerdo ocurrió en 1940, y observen que es una gráfica bastante compleja, en donde no podríamos hacer una formulación f de x como las vista en el cálculo para ese tipo de señal, para ese tipo de función. Entonces, la norma lo que nos ofrece es un espectro de respuesta. Básicamente, el concepto de espectro de respuesta estriba sus fundamentos en la solución de modelos de un solo grado de libertad, es decir, entre comillas, de una estructura de un piso. Entonces, como vemos en esta primera imagen, vemos unos pequeños edificios, unos más alargados que otros. Los más alargados tienen periodos más grandes, no sé si puedan apreciarlo bien en la imagen. A medida que la estructura es más larga, es más alta, encontramos periodos estructurales mayores. Entonces, el espectro de respuesta nos sirve para con ello calcular la aceleración, que es la única variable que nos hace falta en la ecuación de Newton. Entonces, lo que debemos hacer es, ante el mismo espectro, ante el mismo acelerograma, nos toca ir resolviendo la estructura una por una y cambiando cada vez el periodo. Entonces, nos tocaría tomar una estructura 1, como lo vemos en la primera imagen, que tiene un periodo aproximado de 3 segundos. Nos tocaría tomar esa estructura, someterla ante el espectro de aceleraciones, resolver la estructura y obviamente calcular la respuesta de la estructura. Esa respuesta de la estructura está dada también en las 3 variables cinemáticas: desplazamiento, velocidad y aceleración. Y de esa primera estructura con un periodo, o con ese periodo inicial de 3 segundos, cuyo periodo depende de la masa de la estructura y también de su rigidez, de esa primera estructura tomaríamos el valor máximo en cuanto a la aceleración y lo guardaríamos por allá, me disculpan la expresión, guardaríamos ese dato, lo iríamos tabulando de manera que podamos, de cierta manera, cuando hagamos un cambio del periodo, sometiendo la estructura al mismo espectro, obtener otro valor de aceleración para la estructura, porque la aceleración del sismo es completamente diferente, pero si sometemos la estructura
entre ese espectro de aceleraciones basales, las aceleraciones producidas por el sismo, nos vamos a encontrar una respuesta de la estructura también a su vez, como les mencioné, en función de 3 variables cinemáticas, velocidad, desplazamiento y aceleración. Entonces la técnica básicamente es tomar la estructura e irle cambiando el periodo para cada uno de esos periodos, para cada una de las estructuras con ciertos periodos asociados, con un cierto periodo asociado, resolver la estructura por métodos numéricos. La respuesta estructural va a estar dada en velocidad, aceleración y desplazamiento, y de cada una de esas variables cinemáticas escoger la máxima y guardarla, tabular el dato, tenerlo en stand-by. Luego, cambiar el periodo, someter la estructura al mismo acelerograma, volver a calcular la estructura, volver a determinar la respuesta estructural en función de velocidad, aceleración y desplazamiento, tomar los valores máximos de cada una de esas variables cinemáticas, tomarlos, tabularlos para ese valor específico de periodo, nuevamente hacer una nueva iteración, variar el periodo, volver a estimar las variables cinemáticas de la estructura, la respuesta estructural en función de velocidad, desplazamiento, aceleración, tomar los valores máximos, volverlos a tabular y hacerlo n veces, hacer ese procedimiento n veces. Observen que la imagen nos muestra que el periodo estructural está cambiando y para cada uno de esos periodos hay una respuesta estructural, solamente que en la imagen solamente se muestra la respuesta estructural del sistema en función de desplazamientos, pero también habría una gráfica de estas de velocidad y obviamente de aceleración, que es la variable cinemática que nos interesa para el diseño, para poder entrar a la segunda ley de Newton. Entonces básicamente se van generando unos espectros de respuesta y observen que el espectro final de aceleraciones de diseño que nos presenta la norma sismo resistente es muy similar al espectro, es muy similar en forma al último espectro, es muy similar a este último es muy similar a en su forma, en su geometría, puesto que es el espectro de respuesta de las aceleraciones. Entonces, básicamente, estamos metidos en un tema bastante complejo, de una formulación matemática bastante extenuante, que incluso hay que apelar a los métodos numéricos para poder hacer el cálculo de las aceleraciones. Entonces espero haya quedado claro el procedimiento. En teoría es simplemente tomar el periodo, tomar una estructura con cierto periodo, someterla a las aceleraciones del suelo, a esa estructura, resolverla. Esa estructura obviamente va a responder con las 3 variables cinemáticas, velocidad, aceleración, desplazamiento, saco los valores máximos de cada uno de esas variables cinemáticas y los tabulo. Simplemente en una segunda iteración altero el periodo, vuelvo y hago lo mismo, someto la estructura al mismo acelerograma y obtengo la respuesta de la estructura en función de velocidad, aceleración, desplazamiento. Entonces, de esa manera, a grosso modo, muy a grosso modo, se construye un espectro de aceleraciones de diseño con el que se determina la aceleración para entrar a la segunda ley de Newton. Entonces, ese espectro, obviamente, ese espectro va a tener 2 variables, el periodo y también la aceleración. Entonces, la técnica simplemente es calcular el periodo de la estructura en función de su rigidez, en función de su geometría. Hola. Buenas. Lo interrumpo pues con una pregunta que tenemos acá. Claro. En el chat y nos preguntan, Laura, ¿qué son los periodos estructurales? Pues cómo se definen y qué unidades tienen. Perfecto, muy buena pregunta. Los periodos estructurales, si tomamos el concepto de la física, si lo asociamos a un péndulo, el periodo de un péndulo es simplemente el tiempo que tarda el péndulo en partir del equilibrio, porque el péndulo está oscilando, entonces es el tiempo que tarda el péndulo en partir del equilibrio, ir a un extremo, regresar, obviamente pasando por el equilibrio, ir al extremo opuesto y volver al equilibrio.
Eso se conoce como una oscilación completa. Parte del equilibrio, va a un extremo, él está en movimiento, llega a ese extremo, regresa, empieza a regresar, como viene con energía, pasa por el punto de inicio, pero sigue avanzando hasta que llega al otro extremo, se queda sin energía, para y regresa al punto inicial. Entonces, ese es el periodo estructural para un péndulo. Para una estructura es exactamente igual. Es el tiempo que tarda la estructura en partir del equilibrio, cuando el sismo le llega, cuando la fuerza, la cortante basal, impregna al sismo en la base, pues simplemente el edificio recibe esa señal sísmica, recibe toda esa energía sísmica y empieza a moverse. Entonces, él parte desde que está quieto, recibe la energía y se empieza a mover. ¿Cómo se empieza a mover? Igual a un péndulo, pero invertido. Parte del inicio del equilibrio, desde que está quieto, empieza a oscilar, parte del equilibrio, va a un extremo, se queda sin energía, para y se empieza a regresar hasta que vuelve al punto inicial, pero viene con energía, viene moviéndose, va al extremo opuesto, para, se queda sin energía y regresa al punto inicial del cual partió. Ese es el periodo, el tiempo que tarda en partir del inicio, ir a un extremo, regresar, pasar por el inicio obviamente, ir al otro extremo y regresar al inicio finalmente. Ese es el periodo estructural, ese tiempo, y obviamente se mide en segundos, es un tiempo. Espero eso haya respondido la pregunta. Sí, señor. Y acá hay otra pregunta de Andrés Acosta respecto al periodo también, si es el periodo es del sismo o de la estructura. Y hay otra pregunta de que cómo se analiza la resonancia. Perfecto. El periodo realmente es del sismo, de la estructura como tal, porque la estructura es la que oscila. Obviamente el suelo también tiene unos movimientos, pero para el cálculo del espectro como tal, él está en función del periodo de la estructura. Entonces, observen que en el espectro entra uno con el periodo y simplemente lee la aceleración espectral. Recordame la segunda parte de la pregunta. La segunda pregunta era de cómo se analiza la resonancia. Bueno, los fenómenos de resonancia, en estructuras, en edificaciones sismorresistentes, no quiero meterme en problemas, pero no son muy, al menos de edificaciones como tal, de las edificaciones típicas residenciales como tal, las cuales diseñamos a diario, no son muy relevantes en el sentido de que la resonancia es más estudiada en puentes cuando la frecuencia o cuando el periodo estructural coincide con el periodo del sismo como tal. Entonces, en edificaciones sismorresistentes, el fenómeno de la resonancia realmente no es muy relevante, porque aparte de eso tenemos unos amortiguamientos que ocasionan que la estructura tenga unas oscilaciones grandes al inicio, ¿cierto? Al inicio de las vibraciones y se vayan atenuando. Entonces, el fenómeno de la resonancia como tal no es muy estudiado en estructuras sismorresistentes. No quiero meterme en problemas con la respuesta, pero lo que sí hay que tener en cuenta siempre es que el periodo estructural de la edificación no vaya a coincidir con el periodo estructural del suelo como tal, porque va a ocurrir el fenómeno de la resonancia. Entonces, en teoría, el secreto de la dinámica estructural es evitar que el periodo estructural de la edificación coincida con el periodo estructural del suelo como tal, porque de esa manera ocasionamos un fenómeno de resonancia. Entonces, ese chequeo siempre hay que hacerlo. No sé si eso responda bien la pregunta. Espero que sí. Sí, sí, señor. Perfecto. Bueno, en el tema sismológico estamos, como ya les había comentado, estamos sometidos ante un fenómeno complejo. La descripción matemática de una ecuación de esas, de una curva de esas, es demasiado tediosa, compleja, por decirlo de alguna manera, casi imposible. Entonces, como les decía, no hay una descripción f de x para esa ecuación. Entonces, en ese sentido hay que apelar a los métodos numéricos. Este acelerograma básicamente son las aceleraciones que experimenta el suelo. El suelo
Así como la estructura responde con 3 variables cinemáticas, desplazamiento, velocidad y aceleración, el suelo también las tiene. El suelo también tiene desplazamientos ante la ocurrencia de un sismo, también tiene velocidades, también tiene aceleraciones, pero desde el punto de vista estructural lo que nos importa son las aceleraciones para poder entrar a la segunda ley de Newton. Entonces esta es la descripción gráfica de un acelerograma. Esto es básicamente un acelerograma. Un acelerograma es el arreglo de las aceleraciones que experimenta el suelo ante la ocurrencia de un sismo. La norma sismorresistente nos ofrece 4 técnicas de análisis estructural. Está el método de la fuerza horizontal equivalente, el método de análisis modal espectral, el análisis pushover y también el análisis cronológico. Esta herramienta del acelerograma es bastante importante cuando hacemos análisis cronológicos, en los cuales se somete la estructura como tal, mi modelo estructural en el software que sea, a un sismo real. Entonces, los tipos de diseño me delimitan los insumos que yo necesito, los tipos de análisis delimitan los insumos que yo necesito para los análisis. Si se hace un análisis por fuerza horizontal equivalente o un análisis modal espectral, basta con el espectro elástico de aceleraciones de diseño que presenta la norma sismorresistente, pero si se desea hacer un análisis time history o un análisis cronológico, el insumo fundamental ese es como tal el acelerograma. Acá tenemos 2 tipos de acelerograma. Con esto quiero mostrarles la complejidad del asunto. Es bastante complejo. Como les decía, darle una ecuación a esto para hacer unas integrales o lo que sea es muy tedioso, es casi que imposible. Sobre todo porque tenemos que meter la estructura, tenemos que idealizar la estructura, tenemos que meterla en un modelo matemático en donde la literatura nos ofrece 2 tipos de modelos matemáticos. Aquí tenemos una pequeña imagen de los modelos matemáticos posibles. El primero es el modelo de viga en voladizo con la carga concentrada en el extremo. Esto es lo que se conoce como un modelo o un sistema de un grado de libertad. La segunda propuesta es el famoso carrito que vemos ahí en la imagen, en la segunda porción de la imagen. Tenemos los 2 tipos de modelos que podemos utilizar. Lo importante es que cada uno de esos modelos tenga en sí todas las variables necesarias para el análisis. Como vemos, tenemos la FDT, que es la función, que es la fuerza como tal, es una carga externa que puede ser descrita mediante un acelerograma de esos. Tenemos también la rigidez, que está representada por un resorte, espero lo alcancen a ver, y también el amortiguamiento que tenemos allí. Tendríamos los insumos o los parámetros fundamentales para hacer un análisis adecuándonos o tratando de representar al máximo posible el fenómeno físico. Tenemos forma de idealizar el amortiguamiento de la estructura, claro, con el pequeño muelle que ven ahí. Tenemos la forma de idealizar la rigidez, la oposición que tiene la estructura al desplazamiento, desde luego. Tenemos el resorte para idealizar la rigidez y tenemos la carga externa, que puede ser la carga sísmica que el terremoto le imprime a la estructura. Entonces, básicamente, con uno de esos modelos se establece la ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial, la mayoría de textos de dinámica estructural son fieles a la notación de Newton. Observen cómo escribe Newton la segunda derivada con 2 puntos en la parte superior, la primera derivada con 1 punto. Entonces, desde ese punto de vista, la dinámica estructural pues le hace honor a Newton, conserva la notación newtoniana para las derivadas. Es precisamente por eso, porque en los fenómenos de dinámica estructural se apela a la segunda ley de Newton. Obviamente esa carga, esa FDT, puede ser descrita como la como la fuerza sísmica que el terremoto le imprime a la estructura en función de esa variable nueva que aparece ahí, X con los 2 punticos, y el subíndice S es la aceleración del suelo y la masa de la estructura. Así se idealiza la fuerza que el sismo le imprime a la estructura. Y esa ecuación diferencial pues se puede transformar de manera que tenga una presentación a la cual se le pueda aplicar algún método numérico. Entonces, hay muchos métodos numéricos para resolver esa ecuación diferencial. Les traigo a colación
uno de ellos, que es el método de aceleración lineal. También hay un método conocido como diferencia central. Hay otro que se llama el método beta de Newmark, el método teta de Wilson, etcétera. Hay una cantidad de métodos numéricos para resolver esa tercera ecuación diferencial que vemos ahí. Entonces, básicamente, estas son las ecuaciones del método de aceleración lineal, con cada una de las cuales se determina cada una de las variables cinemáticas. Con esta se determina el desplazamiento, con esta la velocidad y con esta la aceleración, obviamente del sistema estructural como tal. Con base en esas ecuaciones se define la respuesta de la estructura. Entonces yo creo que esta diapositiva me sirve para clarificar la diapositiva anterior, en la que vimos cómo se obtenía el espectro elástico de aceleraciones de diseño. La respuesta estructural se obtiene mediante un método numérico, sea el que sea, y del sistema estructural como tal, se definen las tres variables cinemáticas, tanto el desplazamiento como la velocidad y como la aceleración. Observen que esta última gráfica es la respuesta de la estructura para un periodo dado, el que sea, y de ese periodo y de cada una de esas variables cinemáticas se extrae el valor máximo absoluto, y como les decía, se toman esos valores máximos absolutos que están asociados a un periodo estructural y se tabulan, se guardan por allá. El paso que seguiría sería aumentar el periodo, afectando la geometría de la estructura, haciéndolo menos rígido para que tenga un periodo más grande. Con ello lo que hacemos es volver a aplicar el método numérico y volver a obtener esta respuesta. Se extraen los valores máximos que están asociados a ese nuevo periodo, y así sucesivamente se van construyendo los espectros de respuesta. Entonces, como les decía, el fenómeno es algo complejo, es algo difícil de matematizar, pero hay herramientas. En este caso, las herramientas numéricas nos ofrecen el mejor camino. Recordemos que la estructura tiene una capacidad de disipación de energía. Todas las estructuras, sea el material estructural que sea, lógicamente hay unas estructuras que por su material disipan más energía que otros, pero todas las estructuras tienen cierta capacidad de disipación de energía. Incluso el sistema prefabricado, que tanto suele hacerse por ahí en ocasiones, tiene capacidad de disipación de energía muy pequeña, pero la tiene. Entonces, todos los materiales tienen cierta capacidad de disipación de energía. Esa disipación de energía generalmente se da en el rango inelástico, en donde la estructura empieza a tener daños, y esa es una de las formas mediante las cuales las estructuras disipan energía con daños. Obviamente en ningún caso se admite el colapso estructural, jamás. La estructura puede dañarse, puede quedar inservible, entre comillas, pues, pero la estructura nunca debe colapsar. La estructura, en teoría, debe quedar en un estado que sea reparable, pero no debe haber colapso, no debe haber pérdida de vidas humanas. Entonces, la estructura, como les digo, disipa energía gracias a su provisión de estribos de refuerzo transversal. Es el insumo fundamental para que la estructura disipe energía, y eso se logra mediante el confinamiento del concreto, que más tarde lo veremos. Todas las estructuras ante la ocurrencia de un sismo quedan sometidas a un ciclo histerético, tal cual lo hacemos en laboratorio cuando ensayamos una viga o una columna. Lo que hacemos es tratar de idealizar en laboratorio, viga o columna o lo que sea, generar una condición de apoyo para esa viga o columna, y en el extremo opuesto al apoyo someter ese punto a una carga que se efectúa mediante un gato hidráulico, y empezamos a, como por decirlo de alguna manera, a generarle castigo a esa estructura hasta que la estructura colapsa. Entonces las estructuras en la vida real de cierta manera quedan sometidas a un castigo similar, porque el sismo hace que la estructura oscile como si tuviésemos en la punta de la edificación un gigantesco gato hidráulico que
hace que la estructura vaya y venga, dándole castigo hasta que la estructura falla. Entonces, dependiendo nuestra provisión de estribos, pues hay unas estructuras que van a disipar más que otras. Observen que haciendo el comparativo de una estructura con gran disipación de energía, que es lo que la norma reconoce como capacidad de disipación de energía especial, espero alcancen a ver la curva, la imagen está algo pequeña, pero yo creo que alcanzamos a ver. La capacidad de disipación de energía moderada tiene una curva de capacidad un poco menos prolongada que la curva que vemos en capacidad especial. Esto porque en capacidad especial, que es lo que generalmente usamos cuando la edificación está en zonas de amenaza sísmica altas, propensas a sismos fuertes, de gran intensidad, requieren una provisión de estribo mayor, de refuerzo suplementario, de refuerzo de confinamiento mucho mayor. Entonces, como esa cantidad de estribos, esa separación de estribos es más generosa, más benevolente, la estructura está en mayor capacidad de disipar energía que una estructura que tenga los estribos más separados. De ahí la importancia de provisionar bien de acero de refuerzo transversal a nuestras estructuras, porque eso es en últimas lo que le da la capacidad de disipación de energía. En disipación de energía mínima, los estribos están mucho más separados, la provisión es menos benevolente, menos generosa, por lo tal la curva de capacidad es mucho menos prolongada, lo que implica que está en menos capacidad de obviamente disipar energía sísmica y de ingresar en el rango inelástico. Esa capacidad de disipación de energía se da gracias a que el estribo como tal está confinando, está protegiendo al núcleo de concreto. Entonces ahí creo que podemos alcanzar a ver una imagen en la cual vemos una sección transversal con unos estribos que están protegiendo el concreto, que están protegiendo el núcleo interno del concreto. Entonces el concreto en teoría se mantiene intacto ante la ocurrencia de un sismo. Eso es lo que se pretende para que la estructura pueda disipar energía. Esa provisión de estribos debe ser adecuada. Entonces eso es lo que se pretende con el confinamiento, con los estribos de confinamiento. Ahí vemos unos gráficos que nos permiten visualizar que la sección transversal en donde hay estribos es mucho más grande que la sección transversal efectiva del concreto, del núcleo de concreto en donde no hay estribos. Esto es porque precisamente en donde hay estribos el concreto está confinado, está protegido, y en donde no está protegido tiende a reducirse ante la eventualidad de un sismo. La sección se disminuye porque ese concreto se descascara, pues, entre comillas. Desde ahí la importancia de provisionar con estribos a nuestras estructuras. Incluso todas las propiedades del concreto se mejoran, como lo vemos en la imagen que les estoy mostrando. En el momento, la curva esfuerzo de formación que está achurada corresponde a la curva esfuerzo de formación de concreto confinado, donde el concreto sufre una mejoría en su F'C y por lo tanto una mejoría en las demás propiedades. En el módulo de Young se mejora, en cuanto también al módulo de cizalladura hay una mejoría. Entonces, mantener o tener una buena provisión de estribos de confinamiento en nuestras estructuras es bastante adecuado, porque además de que tenemos una buena reserva para que haya una buena capacidad de disipación de energía, vamos a tener estructuras con concretos confinados mucho más resistentes. Incluso cuando calculamos el diagrama de interacción de una columna, si hacemos el comparativo de usar concreto confinado o concreto inconfinado, vamos a encontrar que ese diagrama de interacción para el concreto confinado es mucho más grande, tiene un área más grande, más generosa, por lo tanto una mayor capacidad. Entonces, desde todo punto de vista, generar buenas provisiones de refuerzo de confinamiento para nuestras estructuras es lo mejor, porque nos permiten disipar energía adecuadamente, además de que sufre una mejoría en el resto de las propiedades, en el módulo de Young, en el F'C, en el módulo de cortante.
Como les decía, hay una mejoría en las propiedades del concreto como tal. De hecho, si nos regresamos a la diapositiva anterior, hay técnicas que permiten calcular esa resistencia del concreto confinado. Hay un modelo que se conoce como el modelo de Mander, en el cual se puede estimar ese F'C que aparece en el gráfico, en donde muy probablemente se va a encontrar un concreto con mayor competencia, que me posibilita calcular o estimar un acero de refuerzo más detallado, porque nos estamos aproximando más detalladamente al comportamiento mecánico del fenómeno que está ocurriendo internamente en el elemento. Entonces, esa mejoría en el F'C genera también a su vez una mejoría en el módulo de Young y también en el módulo de cortante. Entonces vamos a tener estructuras más rígidas porque tenemos un módulo de cortante mayor, tenemos un módulo de Young mayor. Entonces, desde ese punto de vista tenemos una estructura más rígida, una estructura más competente, una estructura que en vista de su provisión de acero estamos tratando o estamos prediciendo las deformaciones de una forma más detallada. Recordemos las variables: módulo de cizalladura, módulo de Young, coeficiente de Poisson. Esto en honor a Thomas Young Davis, científico que hizo estudios en el fenómeno ondulatorio de la luz. Les quería mostrar la imagen de Young. Obviamente, cuando hay una mejoría en las propiedades del concreto como tal, lo que tenemos es una mejoría completa desde todo punto de vista. Recordemos que las estructuras, cuando están sometidas a cargas, a un nudo estructural, unión viga-columna, lo que tenemos es la llegada de 6 tipos de cargas. Tenemos carga axial como tal, sea de tensión o compresión. Tenemos básicamente tendríamos dos cortantes en diferentes ejes. Tendríamos también dos momentos flectores relacionados con cada uno de los ejes estructurales, y tendríamos también torsión. Recordemos que la torsión es un fenómeno que en últimas lo que ocasiona es aumento en las cortantes, y que para el fenómeno de cortantes debe ser bien conocido el módulo de cizalladura. Entonces, todas las deformaciones posibles que una estructura experimente van a ser completamente o van a ser mejormente atendidas si tenemos unos materiales de mejor calidad, que se consigue o que podría determinarse esa mejoría en los materiales con base en el cálculo de la F'C del concreto confinado, en analizar adecuadamente esa mejoría de la resistencia del concreto. Recordemos también que lo que les decía, hay básicamente 6 tipos de cargas: 2 cortantes, un torsor, 2 flectores y un axial. Entonces ahí tenemos la ecuación completa de formación. ¿Sí? ¿Una pregunta? Una pregunta, nos hace pues, aquí una aclaración Andrés Acosta: si la fórmula del módulo de cizalladura es con un 2 fuera del paréntesis. No sé si de pronto revisarlo para pues, que quede como la aclaración en el público, o si realmente pues es así. El ingeniero Andrés tiene toda la razón, se me fue ahí el 1, es un 2, tiene toda la razón, qué pena. Y que pregunta Kevin Marín también de qué secciones geométricas son más factibles usar para el diseño de edificaciones con el fin de buscar estructuras más rígidas. Perfecto. Bueno, lo del módulo de cortante quedó aclarado, me disculpan, realmente aquí es un 2. Y en cuanto a las secciones, bueno, realmente lo que deberíamos hacer, o lo que se hace en el medio, es predimensionar las estructuras. La norma sismorresistente nos da herramientas para predimensionar tanto columnas como vigas. De pronto es un poco más palpable la técnica de predimensionar vigas en la norma que en columnas, y hay varios criterios. La norma nos presenta el criterio de los peraltes
mínimos que las vigas deben tener, las alturas mínimas que las vigas deben tener en función de las longitudes de los vanos. Entonces hay unas ecuaciones, si la viga como tal es simplemente apoyada, si ahí tiene un apoyo continuo, si tiene dos apoyos continuos, si tiene voladizo. Entonces se entran a evaluar para cada uno de esos casos unas expresiones que me relacionan la altura de la viga mínima con la longitud del vano. Esas ecuaciones que la norma presenta están definidas están definidas de manera tal, o la norma lo dice, que si se toman en el diseño o si se toman en la estructura como tal, esos peraltes mínimos calculados con esas expresiones que la norma presenta, si mal no estoy, en el capítulo C del reglamento, si se toman esos peraltes mínimos calculados con base en esas expresiones que de cierto son muy simples, pues uno no está en la obligación como ingeniero de determinar las deformaciones verticales de la viga o de la losa o del nervio. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene unas dimensiones mínimas iniciales para empezar a diseñar. La norma sismorresistente también habla de unas bases, de unos anchos de viga mínimos y los supedita a la capacidad de disipación de energía cuando es media, cuando estamos en zona de amenaza sísmica alta, media y especial. Cuando estamos en zona de amenaza sísmica alta debemos diseñar bajo disipación de energía especial, en intermedia bajo disipación de energía moderada o en baja bajo disipación de energía mínima. Entonces, la norma nos da una serie de herramientas para hacer planteamientos de dimensiones iniciales. Generalmente en el medio lo que se hace para optimizar estructuras es llevar al máximo la estructura cumpliendo deriva. Recordemos que la deriva, la norma sismorresistente la define como el 1% y se debe calcular como la diferencia entre los desplazamientos laterales de un piso menos el desplazamiento lateral del piso inferior. Entonces, en el medio se utilizan mucho las secciones transversales cuadradas o rectangulares, y la optimización se da gracias a que uno exprime la estructura sacándole el jugo máximo a esa deriva. Entonces, desde el punto de vista podríamos hablar que las secciones transversales, incluso por producción de planos, por modelación tal vez, son las secciones transversales de pronto más óptimas para sacar un diseño rápido, y la optimización de la estructura se hace de manera iterativa. Si la estructura me está presentando unas deformaciones laterales para esas secciones rectangulares o cuadradas que definí, también circulares, pues entonces lo que hago es empezar a bajar dimensiones de manera que la deriva me quede al límite, cumpliendo obviamente. Entonces no sé si eso responda la pregunta. Desde el punto de vista de modelación, típicamente en lo que se hace, como ustedes lo han visto o lo ven, se maneja mucha sección rectangular, mucha sección cuadrada, en sistemas aporticados, en muros estructurales definitivamente hay una gama grandísima de secciones transversales de muros en T, muros en C, muros en L, muros rectangulares, etc. Entonces no sé si eso responda a la pregunta, espero que sí. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, aquí traigo a colación el concepto de isotropía, porque en el comienzo de la diapositiva hablábamos de un material isotrópico, que es aquel material en el cual las propiedades mecánicas no dependen de la dirección de estudio, es decir, en cualquier dirección que mida la propiedad mecánica es lo mismo. Esto se llama isotropía en física, entonces quería compartirles el concepto. Hablando del tema de ductilidad, hay unos materiales bastante dúctiles en donde esa ductilidad se define como la capacidad que tiene un material de ingresar en el rango inelástico, en el rango plástico, en donde no hay una proporcionalidad entre esfuerzo y deformación, en donde no se cumple ley de Hooke. Esa ductilidad en estructuras depende bastante del acero de refuerzo, de la disposición, de la cantidad, depende bastante de ello.
y con esto le damos a la estructura la capacidad que ingrese en el rango inelástico. Es bastante importante esto porque, como lo vamos a ver en diapositivas siguientes, el hecho de que una estructura ingrese en el rango inelástico nos posibilita hacer estructuras lógicamente seguras, porque la idea es siempre darle importancia al criterio de estabilidad, de resistencia, de que la estructura por ningún motivo colapse, pero también nos permite hacer estructuras del orden económico, o sea, que el proyecto sea viable, sea seguro y también sea financieramente factible. Entonces, la utilidad es esa capacidad que tienen los materiales, llámese acero o concreto reforzado, de ingresar en el rango inelástico. Y esa capacidad está nuevamente muy relacionada con el refuerzo transversal con el cual provisionamos a nuestras estructuras. Como les decía, diseñar una estructura en el rango inelástico es beneficioso para el proyecto, para la edificación, debido a que tenemos la posibilidad de disipar energía mediante daños, obviamente favoreciendo mecanismos que permitan seguridad para la estructura, y a su vez podemos diseñar estructuras de manera económica para que las estructuras sean construibles y sean factibles desde el punto de vista financiero. Me voy a adelantar un poquito en este sentido con base en plantear o con miras en plantear lo que deberíamos estar haciendo actualmente en tema estructural, en temas de diseño. Lo que deberíamos estar haciendo en temas de diseño estructural en la actualidad es hacer análisis inelásticos que me permitan de cierta manera vincular ampliamente la provisión del acero de refuerzo en el comportamiento de la estructura, y esto lo hablo direccionándome a una de las técnicas de análisis y diseño que la norma permite, que es el método de análisis Pushover. Es una metodología mediante la cual se logra un análisis inelástico de la estructura, en vista que puedo establecer en qué momento se están originando las articulaciones plásticas de la edificación. Entiéndase articulación plástica como rótula, como mecanismo de pasante, de pasador en la conexión viga-columna, que se origina cuando el momento flector en el nudo asociado lógicamente a la viga, ese momento flector supera la capacidad de flexión de la viga. Entonces, en ese punto la viga no tiene la capacidad de soportar el momento flector de demanda y se genera un mecanismo de rótula. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Entonces, la técnica que va en miras de lograr eso es la técnica Pushover, mediante la cual se instala sobre la estructura un juego de cargas inicial y se procede a hacer el análisis, es decir, se procede a plantear el comportamiento inelástico a través de análisis elásticos. Lo que se hace es, con base en un primer juego de cargas, en una primera cortante que puede establecerse perfectamente, por ejemplo, con el método de fuerza horizontal equivalente, se establece un juego inicial de cargas, se corre la estructura, se calcula, se determinan las demandas a flexión en la unión viga-columna y se empieza a cotejar esa demanda a flexión, esa demanda por momento flector, con la capacidad a flexión de la viga en ese punto. En ese sentido, es de vital importancia conocer el acero de refuerzo. Entonces, lo que hacemos es hacer ese comparativo del momento flector que está ocurriendo en la viga, lo comparamos con la capacidad de flexión de la viga y podemos establecer si la demanda sobrepasó a la capacidad. Si la sobrepasó, quiere decir entonces que se forma una rótula, un mecanismo de pasador, de rótula. ¿Qué ocurre en ese momento? Mediante la técnica tendríamos entonces que alterar las matrices de rigidez, ya que ahí la conexión viga-columna se perdió. Tocaría entonces alterar la rigidez de la conexión viga-columna. Eso me va a alterar la matriz de rigidez a su vez, y eso me va a cambiar el periodo, me va a cambiar la respuesta de la estructura y obviamente me va a cambiar el desplazamiento.
Cuando se genera la primera rótula plástica en la viga, lo que debería hacer precisamente es lo que les acabo de mencionar: modificar la matriz de rigidez de la estructura, aumentar las cargas en cierto porcentaje, por decir algún 10% de la cortante basal inicial, volverla a repartir ese diferencial de carga en altura, y esto me origina unas nuevas fuerzas aplicadas en los pisos que tienen un diferencial de cargas. Volvería a correr la estructura, obviamente con la matriz de rigidez modificada. Eso me cambia el panorama completamente, porque el desplazamiento en la parte superior va a ser mayor. Es decir, si yo no modifico la matriz de rigidez, en ningún momento, por más carga que usted le ponga a la estructura siempre se va a comportar lineal, siempre. Entonces, si hacemos un análisis pushover, precisamente estamos, a partir de análisis elásticos, estamos tratando de visualizar el comportamiento inelástico. Entonces, lo que tocaría hacer es lo que les digo: aumentar las cargas, modificar la matriz de rigidez, volver a correr la estructura, y con toda seguridad, si sigo haciendo eso sucesivamente, se me van a seguir originando articulaciones plásticas en las conexiones viga-columna, lo que cada vez me va a ir alterando la matriz de rigidez y me va a ir aumentando los desplazamientos, de manera que puedo predecir el comportamiento inelástico. Entonces, en esta etapa inicial, como lo ven en la gráfica, tenemos el comportamiento elástico que, como les decía, si no se tiene en cuenta el acero de refuerzo, cotejando la demanda con la capacidad, la estructura siempre se va a comportar elástica, siempre, nunca se le va a salir de esta línea recta. Pero si empezamos a través de análisis elásticos a visualizar el comportamiento inelástico, y empezamos en nuestros diseños a tener en cuenta el acero de refuerzo en el comportamiento de la estructura, pues nos vamos a encontrar con una buena aproximación del comportamiento inelástico. Entonces, como lo pueden ver ahí, en esta curva inicial, en esta gráfica, podemos ver tanto el comportamiento elástico como en el inelástico. En el inelástico hay alteración de la matriz de rigidez, por lo tanto, la estructura cada vez, como se fueron generando articulaciones plásticas, la estructura cada vez se fue volviendo más flexible, por lo tanto, los desplazamientos son cada vez mayores. Cuando hacemos eso, en vista de que la estructura puede disipar energía, podemos definir el valor de la fuerza inelástica como un cociente entre la fuerza elástica y el valor de R. El valor de R es el valor que aparece en los códigos, en la norma sismorresistente, y en los demás códigos todavía se especifica un valor de R. Ese valor de R para el caso de pórticos está por el orden de 5. 5 para pórticos que se diseñen bajo disipación de energía moderada, y creo que 7 para pórticos que se diseñen bajo grado de disipación de energía especial. Entonces, ese valor del R es de cierta manera un parámetro inicial que me permite llevar mi etapa de diseño hasta el final y obtener un acero de refuerzo para unas cargas inelásticas, es decir, para unas fuerzas mucho más pequeñas que las elásticas. ¿Qué ocurre? Deberíamos finalmente en nuestra etapa de diseño verificar el valor de R cuando ya tenemos nuestra estructura provisionada con nuestro acero de refuerzo, con nuestros estribos, con nuestras barras de acero de refuerzo longitudinal. Deberíamos complementar nuestra etapa de diseño inicial con un análisis inelástico que nos permita verificar, lógicamente, verificar ese valor de R asumido inicialmente. Entonces, deberíamos estar haciendo eso. La norma no lo tiene como obligatorio, entonces por lo tanto no se hace así, pero deberíamos al final de nuestros diseños verificar finalmente con nuestro acero de refuerzo y nuestras dimensiones, deberíamos verificar si el R que asumimos en la etapa inicial verdaderamente es el R de la estructura tal cual quedó con el acero de refuerzo con el que dotamos a nuestra estructura. Entonces, esa fuerza elástica sigue siendo determinada con base en la
Segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. De igual manera, esa fuerza, la norma la define como la cortante basal, ese valor de Fe, que es la fuerza elástica, la norma la define como la cortante basal. Observen que el concepto es lo mismo, un valor de S sub A por G por M. Y es muy importante, a su vez, destacar que el valor de Fy se usa para el cálculo del refuerzo. Es decir, yo diseño el refuerzo con una fuerza que no es la elástica, porque la elástica sería gigantesca. Se diseña la estructura en vista de que tiene una capacidad de incursionar en el rango inelástico. Se diseña la estructura con un valor de fuerza mucho más pequeño, que es el valor de Fy. Observen que Fy es el cociente entre Fe, que es la fuerza elástica, y el R. Entonces, se usa para el cálculo del acero de refuerzo ese Fy, que es la fuerza sísmica reducida, pero para el tema de desplazamientos laterales y derivas tenemos que usar el Fe, que es la fuerza elástica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Las derivas siempre se calculan con la fuerza elástica, la cortante basal entera, completa como tal, y el refuerzo se calcula con el Fy, que es la cortante basal dividida por R. Lógicamente, destacando que en la etapa final del diseño debería verificarse el valor de R y chequear si fue igual, inferior o superior al asumido inicialmente. Si se hiciera ese ejercicio, si se hiciese ese ejercicio y se descubriera que el valor de R final, mediante un proceso pushover, y se determinara que ese valor de R fue mucho más pequeño o es mucho más pequeño que el asumido inicialmente, pues estaríamos en problemas. Estaríamos en problemas porque si tomamos un valor de R menor, significa que la fuerza Fy se agrandaría, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, la estructura no va a ser capaz de incursionar en el rango inelástico tal cual trate de preverlo, sino que vamos a tener problemas incluso de provisión de acero de refuerzo. Ingeniero. Sí. Buenas tardes, alguna de parte de Manuel. Sí. Nos pregunta si el método pushover detallado la estimación empírica del R y obtiene una disipación real, pues, de la configuración real de la estructura. Entonces, si para este método se debe tener presente los modelos de incremento de resistencia por el confinamiento. Active el micrófono, por favor, active el micrófono, Steven. Estoy de vuelta, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Perfecto. Va a solicitar 5 segundos para encender la luz. Estoy de vuelta. Ofrezco disculpas, pero estaba en tremenda oscuridad. Entonces, respondiendo la pregunta del ingeniero, realmente deberíamos estar utilizando esos modelos que me permiten establecer la resistencia realista del concreto. Deberíamos estar haciendo eso incluso cuando hacemos análisis pushover. Deberíamos hacerlo, porque lo que estamos determinando es, de cierta manera, más aproximadamente posible el comportamiento estructural en cuanto a la resistencia de los elementos que dependen de la resistencia del concreto, y desde el punto de vista real ese concreto está confinado. Entonces, desde el punto de vista del análisis pushover, podría ser la técnica tal vez que va más en miras a visualizar el comportamiento real de la estructura, porque nos permite verificar los mecanismos de rotulación de la edificación, y lógicamente deberían tenerse en cuenta, obviamente si va a ser un análisis tan refinado, deberíamos entonces también tener en cuenta la mejoría en los materiales que genera el confinamiento. Desde luego que sí, en el análisis pushover debería tenerse en cuenta alguna de las técnicas, sea la de Mander u otra,
para estimar de manera aproximada la mejoría de las propiedades del concreto de F''C, módulo de Joule, modelo de cortante que ocasiona el confinamiento? La respuesta es que sí, deberíamos utilizar un modelo de esos que me permite predecir de manera más precisa y obviamente encontraríamos elementos más resistentes. Debería hacerse así, claro que sí. Listo. Y hay una otra pregunta de Héctor Jaime que nos pregunta si la fuerza sísmica puede generar cambios de temperatura debido a la transferencia de energía que ocasiona en los elementos estructurales, llámense vigas y columnas, debido a los desplazamientos. ¿Esto cómo podría verse afectado en el comportamiento de la estructura? El tema del cambio de temperatura. Perfecto, muy buena pregunta. Los modelos matriciales o elementos finitos con los que están programados los software, incluso creo que muchos textos de análisis matricial de estructuras presentan esa técnica para estimar o para incluir en las matrices de rigidez con las cuales se hacen los análisis estructurales. Esas matrices de rigidez se le pueden adicionar los efectos que usted desee, el pandeo local, también efectos por temperatura, efectos por defectos del material o de la geometría, es decir, los modelos matemáticos, las matemáticas que tenemos disponibles para el análisis estructural permiten cualquier tipo de fenómeno que yo quiera incluir en el análisis estructural, tanto temperatura, defectos, como les dije, de sección transversal, defectos en los materiales, permiten incluso en el análisis pushover ya hay un tema bastante extenso que es el tema de las no linealidades. Uno podría tener en cuenta la no linealidad que quiera, considerar tal vez el efecto de que a medida que la estructura se deforma, como de cierta manera la estructura entre comillas se está alargando, entonces la sección transversal se está volviendo más pequeña. En fin, una serie de cosas que podrían refinar el análisis estructural desde todo punto de vista. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta. O sea, desde el estado del arte como tal, se pueden considerar cualquiera de los fenómenos físicos, sea incluso, como les dije, de defectos de los materiales, se pueden considerar lo que usted desee dentro de esas matrices de rigidez. Incluso la temperatura, los cambios de temperatura que van a originar unas solicitaciones adicionales a la estructura como tal. Eso, ingeniero, muchas gracias. Le pregunto, ¿cuánto tiempo faltaría de la presentación? Que hay otras preguntas, pero me parece importante hacerla al final. Bueno, pues realmente siempre faltan algunas diapositivas, pero no, las podemos ir solucionando en la medida de lo posible. Espero no me corten. No, ahí que veo pues una diapositiva de la amenaza sísmica. Hay una pregunta que nos dice que en nuestro caso particular, en Colombia, en cuanto a la amenaza sísmica, ¿es mejor diseñar estructuras rígidas que minimicen deformaciones o estructuras flexibles? Bueno, realmente es compleja la pregunta porque hay una discusión bastante, por decirlo de alguna manera, candente entre los grandes ingenieros y calculistas del país. Unos defienden la teoría de que, por ejemplo, es mejor trabajar con secciones fisuradas. Recordemos que cuando una estructura se ve sometida a solicitaciones, a un sismo, a lo que sea, el elemento estructural, por decirlo de alguna manera, que primero se va a fisurar es el recubrimiento. Todos los recubrimientos se van a fisurar, por lo tanto la sección transversal efectiva del elemento estructural, del miembro, llámese viga o columna, se va a ver reducida. Por lo tanto, durante el fenómeno de excitación de la estructura, vamos a encontrar secciones más pequeñas porque esos recubrimientos que hacen parte de la sección transversal pues van a dejar de ser efectivos porque se van a fisurar. Por lo tanto, las secciones transversales se van a reducir.
esa parte, ese fenómeno de fisuración, de reducción por fisuración en todos los elementos estructurales, la norma nos permite, nos da las herramientas para cuantificarlo, para tenerlo en cuenta de alguna manera. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando yo fisuro los elementos estructurales, realmente lo que estoy obteniendo son estructuras más flexibles, aunque tal vez pueda ser una pues una dificultad en el diseño estructural como tal, el hecho de fisurar, porque eso me da secciones más pequeñas, por lo tanto la estructura es más flexible, por lo tanto a su vez si la estructura es más flexible, el periodo es más largo, más grande, y si dentro del espectro pues voy a obtener para un periodo más grande, si yo entro a este espectro, vamos a ver si lo logro, si yo entro al espectro de aceleraciones de diseño con un periodo más largo, pues lo que voy a obtener son unas aceleraciones espectrales más pequeñas. Por lo tanto, la fuerza sísmica es más pequeña. Sin embargo, si yo no fisuro el concreto, si yo trabajo con el 100% de la sección transversal, eso, digámoslo de alguna manera, los que saben bastante del tema, plantean que con eso se obtienen estructuras más rígidas, por lo tanto, a su vez, el periodo de oscilación va a ser más pequeño, y si yo entro a este espectro que tengo acá en la última imagen, con un espectro más pequeño, me voy a encontrar una aceleración espectral mucho más grande, por lo tanto una fuerza sísmica más grande. Entonces hay una polémica entre los grandes calculistas y los grandes ingenieros, en la cual pues no hay un consenso, porque unos dicen que si yo considero estructuras más flexibles a través de utilizar secciones transversales fisuradas, pues obtengo una degradación de la rigidez que me ocasiona estructuras más flexibles que se deforman más, por lo tanto el periodo es más largo, y por lo tanto si entro con un periodo más largo en el espectro obtengo una aceleración espectral más pequeña y una carga sísmica más pequeña. Otros defienden la hipótesis de que es más conservativo no fisurar, porque eso ocasiona estructuras más rígidas, y una estructura más rígida tiene un periodo más pequeño, y un periodo más pequeño desde el punto de vista del espectro es una aceleración más grande, por lo tanto una fuerza sísmica más grande. Entonces no les sé responder la pregunta, la verdad, simplemente quería pues como manifestarle los dos grandes grupos. Unos dicen necesitamos estructuras más flexibles, necesitamos fisurar, el fenómeno realista es ese. Lo que pasa es que da un acero de refuerzo más pequeño, ya sabemos por qué, carga sísmica más pequeña, y otros defienden la hipótesis de que fisurar ocasiona periodos más grandes. Lo mejor es no fisurar, obtener periodos pequeños, estructuras más rígidas, con más aceleración y por ende más fuerza sísmica y más refuerzo. Entonces es la polémica actual. Me excusa que yo personalmente no fisuro. No sé si eso responda a la pregunta. Sí, señora, ya como una perspectiva amplia de esos conceptos. Y le preguntaba pues para finalizar la conferencia, porque hay una pregunta que me parece importante, pero bueno, lo voy a hacer de una vez, y es en cuanto como a los procesos legales que se deben hacer al momento de un diseño de la estructura. Es muy puntual pues la pregunta, pero sí me gustaría preguntarle que de pronto nos explique un poco de los procedimientos legales, o el paso a paso de lo que se debe hacer al momento de diseñar una estructura y construirla. Pero entonces la pregunta la hace Esteban, y nos pregunta muy puntualmente que para realizar el cálculo de la cortante basal lo puedo hacer únicamente por el método de la fuerza horizontal equivalente, o me pueden exigir el análisis dinámico en alguna entidad como la curaduría, y cuál es más exacto. Perfecto. Bueno, realmente desde el punto de vista normativo, como les decía, hay cuatro grandes tipos de análisis estructurales que podemos acometer al momento de diseñar. Son fuerza horizontal equivalente, método de análisis modal espectral, el análisis pushover, y también el método de análisis cronológico. Todos los métodos son factibles. No recuerdo pues, pero esos métodos tienen unas limitaciones.
Por ejemplo, fuerza horizontal equivalente tiene limitaciones en cierto tipo de estructuras, con cierto tipo de alturas. Lógicamente, si la estructura a diseñar no cabe dentro de las limitaciones normativas que la norma establece para que pueda ser utilizado, entonces sí se puede utilizar. Es decir, la invitación es a analizar la norma en ese punto de vista. Todos los métodos se pueden utilizar siempre y cuando no estén tipificados en las limitaciones de la norma. Es decir, yo puedo hacer perfectamente un análisis, un diseño por fuerza horizontal equivalente, y si la estructura por geometría, por altura, por zona de amenaza sísmica cumple las condiciones, no está dentro de las limitaciones de la norma, pues entonces se puede hacer el diseño sin problemas por fuerza horizontal equivalente. Es decir, el problema que tiene fuerza horizontal equivalente, que no es problema, es problema y no es problema, es que nos quedamos con el primer cálculo del periodo, con el periodo aproximado T sub A. No sé si lo tengo por acá, lo debo tener en alguna diapositiva más adelante. Yo creo que, ojalá lo tuviera por acá. Bueno, en fin, hay un valor de periodo aproximado que se llama T sub A, con el que se inicia la primera iteración en fuerza horizontal equivalente, con ese valor de periodo aproximado que se calcula como C sub T por H a la alfa. Ese valor de periodo aproximado, con él podemos entrar al espectro, sacar la aceleración, calcular la cortante con la masa. Lo que debe hacerse adicional en fuerza horizontal equivalente es determinar, cuando se calculó la carga sísmica y se distribuyó en altura, tiene que determinarse nuevamente el periodo para compararlo con el T sub A asumido inicialmente. La norma establece que se debe hacer ese chequeo. Aquí tengo el valor del T sub A, como les mencionaba. Ese es el primer periodo de arranque para fuerza horizontal equivalente. Como les digo, hay que chequear las limitaciones normativas que tiene, pero si la edificación a diseñar no cabe, no está dentro de esas excepciones, dentro de esas limitaciones, se puede hacer el diseño. Con este valor de T sub A se calcula S sub A con la ayuda del espectro, se calcula la cortante basal y se procede a repartir esa cortante en altura mediante fuerzas puntuales aplicadas en los pisos. Lo que se debe hacer, y que no se hace en fuerza horizontal equivalente, es que finalmente, cuando uno calculó por fuerza horizontal equivalente las deformaciones, debe entrar a esta ecuación, a esta última ecuación que se ve en la diapositiva, la que tiene la raíz cuadrada, es el periodo de Rayleigh, con las deformaciones laterales obtenidas por método de la fuerza horizontal equivalente, debe entrarse a esa ecuación y recalcular el periodo, en donde M sub I es la masa del piso, delta sub I es el desplazamiento lateral del piso, y en el denominador tenemos F sub I, que es la fuerza en el piso por el desplazamiento del piso. Debe verificarse, observen que son unas sumatorias, debe calcularse el periodo nuevamente y compararse con el T sub A asumido inicialmente. Ese chequeo debe hacerse. Y si hay diferencias de más o menos el 10%, la norma en el título A4, que es el de fuerza horizontal equivalente, lo establece. Si hay una diferencia del 10% o más o menos 10%, debe asumirse una nueva iteración, considerando como periodo este último, que sería el periodo de Rayleigh. Con ese periodo obtenido por Rayleigh, por la ecuación de Rayleigh, vuelve y se entra al espectro, vuelve y se calcula un cortante basal, vuelve y se distribuye en altura, vuelve y se analiza la estructura, se calculan nuevamente los desplazamientos y finalmente se entra de nuevo a esa ecuación y se estima nuevamente el periodo y se compara con el anterior. O sea, fuerza horizontal equivalente debe hacerse iterativamente. Es lo que yo he visto que muchos ingenieros no hacen y es lo que debe hacerse. Debe hacerse el chequeo del periodo cuando se trabaja con fuerza horizontal equivalente. Ninguna curaduría te puede exigir que el análisis sea este u otro. Si tu análisis para tu edificación cumple los requisitos de norma y no están dentro de las excepciones, dentro de las limitaciones, dentro de aquellos casos en los cuales no se puede aplicar tu fuerza horizontal equivalente, es completamente factible en tu diseño y en tu análisis. No te pueden exigir ningún tipo de análisis. Obviamente, el análisis que vayas a implementar, tienes que estar completamente seguro de que está dentro de que no está dentro de las excepciones normativas.
Sí, ingeniero, muchas gracias. Entonces ahí tenemos como 10 minuticos para ir terminando la charla. Bueno, ya me adelanté bastante con la charla. A mí me gusta mucho insistir con el tema de la masa, de la estructura, porque es un parámetro fundamental. Entonces, a grosso modo, para terminar, porque creo que estamos un poquito ya sobre el tiempo, recordemos que tenemos una amenaza sísmica que para el caso colombiano está subdividido en 3 categorías: baja, media, intermedia y alta. Y hay una zonificación de la amenaza, entonces dependiendo de nuestro sitio del proyecto, pues nos tocará ubicarlo en qué zona de amenaza sísmica está. Aparte de eso, estamos contando a nivel normativo con el apéndice A4, que nos dice para todos los municipios colombianos los valores de A sub A y A sub B, que son los valores de aceleración y velocidad pico efectiva, y nos habla también de la zona de amenaza sísmica. Definido esto, ya podemos armar el espectro. Observen que el espectro tiene muchas variables, entre ellas tenemos los valores de A sub A, A sub B, F sub A y F sub B, que son por efectos locales. Recordemos que en la parte de cálculo de las cargas sísmicas es bastante importante el tipo de perfil de suelo, que ya sabemos que se realiza o se calcula o determina con base en el ensayo SPT, también a veces con ensayos de prospección sísmica en donde se tienen las velocidades de onda de cortante. Entonces, lo que vemos en la foto es el trípode del SPT. Recordemos que se van contando los golpes para ir penetrando tramos de 15 centímetros de tubería, y con esos golpes se determina los tipos de perfil de suelo, en donde para Medellín nos encontramos mayoritariamente predominancia del tipo de perfil de suelo D para proyectos pequeños. Proyectos grandes de más de 10 pisos generalmente pueden presentar tipos de perfil de suelo C, que son más duros. Por lo tanto, el espectro elástico para un tipo de perfil de suelo D es diferente que para un tipo de perfil de suelo C. El tipo de perfil de suelo C es un suelo más duro, por lo tanto el espectro elástico de aceleraciones de diseño es más achatado, son aceleraciones más pequeñas, y eso nos lo da el geotecnista. O sea, el geotecnista tiene relevante importancia en el tema de cálculo de cargas sísmicas, por lo tanto esos estudios de suelo deben hacerse muy bien hechos, extremadamente bien hechos, porque eso define las solicitaciones sísmicas de la estructura. Adicionalmente, al tipo de perfil de suelo de mucha relevancia en el cálculo de las cargas sísmicas, la norma sismorresistente nos habla del R, que ya les platiqué, ese R que es el coeficiente de disipación de energía. La norma nos da unos valores, con esos valores se arranca el diseño, se lleva a su etapa final. En la etapa final, cuando tenemos el acero de refuerzo, deberíamos estar haciendo análisis pushover para verificar ese valor de R. Este es un edificio pequeño de 6 pisos, con un pórtico resistente a momentos, con unas propiedades del concreto y el acero como las vemos en la parte inferior, con un módulo de Joule calculado a partir de la ecuación que nos da la norma 4700 raíz de F'(C). Para ese proyecto tenemos esta planta típica con unos muros internos. Esos muros internos tienen una longitud, la divido por 2 porque hago este chequeo con el AutoCAD. El AutoCAD tiene una herramienta que me calcula la totalidad de los metros, de la longitud total de metros que tiene un conjunto de líneas. Entonces, como ahí tenemos líneas dobles, lo que hago es dividir por 2. Espero me entiendan esa parte, es una forma de hacerlo personal. Tenemos un área bruta de aproximadamente 76. Si a esa área bruta le quito el área de vacíos, me queda el área neta, el área de vacío de iluminación y el de escalera, que son los rojos que aparecen en esta imagen, en la imagen que se fue ahí. Si estimo el área neta, me queda 66 metros cuadrados aproximadamente, y tengo 3 metodologías para establecer el valor de las particiones. Las particiones son todo el tema de los muros divisorios. En este caso estoy utilizando muros de mampostería.
con un esfuerzo o con un peso por metro cuadrado de 1.8. La longitud de muros es 27 aproximadamente, la altura de los muros es 2.38, el área efectiva es un 66. Luego las particiones será el producto de esos kilonewton por metro cuadrado por el área vertical total de los muros, y esa área vertical es la longitud total de los muros por la altura de los muros. Eso me va a dar lo que pesan los muros. Lo divido por el área, como en esta ecuación, y simplemente me da unas particiones que están por el orden de 1.75 kilonewton por metro cuadrado. Hay una metodología 2 que sería una metodología detallada con la densidad que calculamos ahora. En esencia es lo mismo, tenemos los mismos datos, las particiones será en sí el peso de los muros, ojo, el peso de los muros dividido el área, y el peso de los muros es ese producto que vemos ahí, densidad, gravedad, espesor de muro, longitud por altura de muros. Ahí tenemos el cálculo y eso nos da unas particiones de 1.8. Y la tercera estrategia sería nuevamente apelar a la norma, apelar a esta tabla. Esta es la tabla B343-1. En esa tabla aparecen los valores de fachada y particiones, afinado de piso y cubierta. Y para ese caso tenemos unas particiones de 3 kilonewton por metro cuadrado. ¿Cuál se selecciona de los tres? Yo apelaría por la metodología 2, porque es una metodología más sustentada, más detallada. De igual manera, si se apela a la metodología 3, lo que vas a tener es más carga sísmica, más fuerza, más masa, más difícil de cumplir deriva, más acero de refuerzo. Mientras, si implementas una metodología detallada, las cargas sísmicas van a ser menos, por lo tanto, tu proyecto te va a cumplir más fácilmente derivas, va a tener menos acero de refuerzo y el cliente va a quedar más contento. Para los acabados de piso se puede hacer algo muy parecido. Entonces, tenemos una primera metodología que es metodología normativa. Utilizando esas tablas, en esa primera metodología encontramos unos acabados, que es todo el tema de piso, todo el tema de acabados de piso, encontramos casi 1 kilonewton por metro cuadrado. Una metodología 2 que es detallada, teniendo datos de la cerámica, el pegacor, el mortero de nivelación, todo lo que se utilice, cuantifico las masas de esos materiales. Si las masas de esos materiales en total las divido por el área de la pieza, pues me genera los acabados. Estamos hablando de 1.25 kilonewton por metro cuadrado. La tercera metodología es nuevamente normativa, que la norma nos establece un valor de 1.6. Entonces, la tercera metodología, si la confronto con la 2, hay una diferencia que puede ayudar fácilmente para el cumplimiento de derivas y para el acero de refuerzo. Entonces, muchachos, uno debería detallar bastante el análisis de carga, debería hacer análisis de carga siempre detallados, refinados. Eso contribuye a la economía del proyecto, contribuye al acero de refuerzo, a cumplir fácilmente derivas, secciones más pequeñas. Entonces, lo último es, como les digo, el tema de los desplazamientos laterales. En primera instancia se calcula para determinar las derivas. Con ello se determinan las derivas, que ya sabemos que es el desplazamiento del piso superior menos el del piso inferior. Eso me da la deriva. En esas derivas, en el cálculo de esas derivas se deben incluir los efectos torsionales. Recuerden que se originan unas torsiones de piso por la no coincidencia del centro de masa y del centro de rigidez. El centro de masa es donde el punto hipotético en donde tendría que aplicar la carga muerta de la estructura para que toda el área del panel del piso se quede en equilibrio. Si pongo la estructura apoyada únicamente en ese punto, el centro de rigidez se define como el punto hipotético en donde si yo aplico una carga lateral, la estructura no se tuerce, sino que se desplaza, no hay torsiones. Entonces, por la no coincidencia de esos dos puntos, hay fenómenos de torsión de piso. Entonces, es uno de los efectos que hay que tener en cuenta en el cálculo de derivas. También el efecto P delta. Analicen que cuando la estructura está cargada, las columnas, al desplazarse, están sometidas, después del desplazamiento, a esa carga axial grande W, que aumenta la solicitación. Espero entiendan el fenómeno. La estructura se desplaza, la columna está cargada, la carga axial que lleva a la columna ya está desplazada una cantidad delta del punto inicial en donde estaba la columna, y eso origina una solicitación a momento adicional. Y si tengo más solicitación, pues tengo más deformación y tengo que provisionar la estructura con más acero. Y finalmente el chequeo de derivas. El chequeo de derivas, recordemos que para estructuras de concreto es el 1%.
Esta diferencia que aparece acá no debe ser mayor que el 1% de la altura del piso para el caso de estructuras de acero y de concreto, y para mampostería de 0.5 son bastante exigentes, ocasionan secciones bastante generosas. Entonces es realmente de mucha importancia hacer un buen cálculo de la masa para poder aproximarnos adecuadamente a las cargas sísmicas y no entrar a padecer por deriva o por acero de refuerzo. Hay un tema de irregularidades, las irregularidades en plantas, si la estructura es muy irregular, eso reduce la capacidad de disipación de energía. Si la planta estructural tiene cuellos, si es muy irregular la estructura, eso hace que la edificación, que el pórtico tenga menos capacidad de disipar energía, y eso la norma lo castiga. Hay irregularidad en planta, que es esa que les menciono, si la planta es muy irregular. Hay irregularidad en altura, si hay columnas discontinuas, si hay columnas que empiezan gruesas, en la parte intermedia se pusieron pequeñas y a partir de allí se volvieron a agrandar, cosas de ese estilo. Eso se llaman las irregularidades en altura. También hay irregularidad por ausencia de redundancia. Eso se analiza, eso hay un tema polémico con ello, pero básicamente implica el fenómeno de cuánta cantidad de columnas tengo yo en el perímetro de la estructura. Es un tema bastante poquito complejo, algunas curadurías ponen bastante problema con eso, entonces hay que hacer bien el chequeo. No sé cómo estemos de tiempo como para detallar un poquito el tema de irregularidad por ausencia de redundancia, no sé cómo estemos de tiempo, es como la etapa final de la presentación. Sí, pues ya tenemos 3 minuticos y si puede ahí redondear la idea. Perfecto, el tema de redundancia básicamente la norma lo castiga mucho, y para ese coeficiente de irregularidad por redundancia, que es ese phi sub r que ustedes pueden ver en la diapositiva, ese coeficiente, si yo tengo muy pocas columnas en la estructura, la solicitación sísmica va a ser más grande porque la estructura va a estar en menos capacidad de disipar energía. Ese tema es bastante complejo porque es difícil de interpretar y debe hacerse adecuadamente. La norma básicamente plantea que si usted en el perímetro de la estructura tiene primero elementos del sistema de resistencia sísmico, vigas, y tiene 2 vanos continuos, pues usted puede de entrada proporcionarle a ese valor de phi sub r un valor igual a la unidad. Si no se cumple eso, debe poner 0.75, lo que va a reducir el valor de R, y ese R, si se vuelve más pequeño, el FY de diseño del acero se vuelve más alto porque estoy dividiendo la carga elástica por una cantidad más pequeña. Ese phi sub R es bastante complicado, incluso de interpretar. Entonces hay que hacer el estimativo y en lo posible, para no tener problemas tal vez en curadurías, plantear edificaciones que perimetralmente, eso se logra mucho la mayoría de los casos, que en el perímetro estructural, en el perímetro, en los bordes, en el perímetro de la losa usted tenga mínimo 2 vanos de vigas, es decir, 3 columnas por todas partes, y adicionalmente que esas vigas sean del sistema de resistencia sísmico, y para que sean del sistema de resistencia sísmico debes cumplir con unas dimensiones mínimas. Entonces observen que debes cumplir con un ancho mínimo para disipación de energía moderada de 20 centímetros y para especial de 25 centímetros. Si lo que tenés son unas vigas delgadas, unas vigas de borde de 15 centímetros, ahí no podés hablar, ahí tenés que establecer que tu estructura es irregular por falta de redundancia, aunque tenga los 2 vanos. Entonces, en lo posible, tratar de cumplir ese arreglo geométrico, mínimamente 2 vanos de vigas, es decir, 3 columnas, y adicionalmente que sean del sistema de resistencia sísmico y que cumplan las dimensiones para que sean vigas pertenecientes al sistema de resistencia sísmico. Si eso no se cumple, pues hay que entrar a hacer unos análisis tediosos que los describo acá más o menos, pero por temas de tiempo yo creo que estamos ya sobre el límite. Para no dejar la idea en el aire, prefiero dejarlo para una próxima ocasión. Pero básicamente, si se maneja lo que les acabo de decir, mínimamente 2 vanos de vigas
que se generan fácilmente con 3 columnas y vigas del sistema de resistencia sísmico, no vas a tener problemas por falta de redundancia en ningún proyecto. Entonces, espero haya sido del agrado la presentación para todos. Me excusan las posibles lagunas, como decía al comienzo, inexactitudes, pero fue con la mejor intención compartirles esta información estructural a ustedes. Gracias por la invitación. Espero me inviten para una próxima ocasión y haya sido de total agrado la información y todos los conceptos vistos durante estas 2 horitas. Muchas gracias a todos. Ingeniero, muchísimas gracias a usted por la participación, por la información que nos acaba de dar, bastante amplia, la verdad, muy interesante pues para todos de nuestra formación y agradecerle pues con la claridad que lo ha dado. Es bueno, si no es más, agradecerles también a todos por la participación, por las preguntas, por estar pendientes del evento, por hacerlo realidad, pues porque ustedes son los que hacen este evento realidad. Un saludo tan grande al comité organizador y a la Fundación Universitaria Remington, que nos ha ayudado tanto en la organización. Y no es más, muchachos, les recuerdo pues llenar la encuesta que está aquí en el chat y estar pendiente del correo y las redes sociales para las sesiones de la próxima semana, que también van a tener información muy importante en temas de estructuras y para que aprendamos bastante. Entonces, feliz noche y que nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Perfecto, hasta luego, gracias.